Saludos mis hermanos, bendiciones, Dios me los continúe bendiciendo poderosa y ricamente. Nosotros estamos avanzando dentro del mundo politeísta y llegamos a budismo. Llegamos al budismo y entonces en esta oportunidad vamos a comenzar a hablar de lo que significa budismo. Cómo, cómo el budismo dentro de este mundo politeísta ha ido calando. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Y el budismo tiene una particularidad muy importante que se ve calladito, se ve inofensivo, se ve muy sutil, pero gloria a Dios y gracias al Señor, nosotros estamos en esta formación de religiones comparadas, porque vamos a ver muchas cosas de lo que significa el budismo. Por ejemplo, vamos a comenzar, y es muy importante, se considera una de las grandes religiones del mundo. No está tan calladita. Mahavira Siddhartha, que después se llamaría Buda, a mediados del siglo VII antes de Cristo. Se escondió en unos bosques por 6 años, con austeridad sobrehumana hasta estar a punto de morir. Peregrinaba hasta que encontró la iluminación. Vamos viendo. Apareció en la India en el siglo V antes de Cristo. Nace de la nada. Su raíz está en el hinduismo. O sea, su raíz está en el hinduismo y vamos tomando nota. Nació de la nada. El término Buda es minúscula. No se puede confundir con el de Buda con mayúscula. En mayúscula, que es el histórico, es una palabra sánscrita que traduce como el iluminado, libre de ignorancia, ya no es prisionero. El budismo enseña que todos los seres humanos poseen la naturaleza de Buda. Es la naturaleza de la iluminación. Muy interesante. La meditación, el practicante observa sus pensamientos, apacigua su mente. El practicante budista observa su pensamiento sin dejarse llevar por ellos. Desarrolla la compasión, la sabiduría y la ecuanimidad. Elimina el ego. Es por eso que muchas personas lo ven como filosofía y no como religión. No consideran el budismo como religión, lo que estoy diciendo, sino como un camino de liberación. El hecho de llamarse religión es por los rituales que se realizan a través de los cultos a Buda. Buda nunca buscó ser adorado. Era un hombre común. El budismo se extendió hasta Occidente en el siglo XIX, por Asia, India, Japón y Sri Lanka, Indonesia, Birmania y China. Esto se logró después de la muerte de Buda, en donde dejó plasmado su legado de lo que era la vía a que logró despertar o nirvana. Buscó la liberación del sufrimiento, de la visa y la muerte del infinito. Buscó los métodos para llegar a los resultados obtenidos. El budismo radica en una tradición oral, en donde todas las enseñanzas fueron transmitidas a los monjes para que éstos lo multiplicasen. Se puede ver por qué
avanza el budismo porque ofrece una liberación inmediata. Fíjense que algo muy curioso, algo muy interesante. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista del canon bíblico, estoy haciendo un paréntesis. Estoy haciendo aquí un paréntesis, permítame el paréntesis. Cuando uno habla de el canon bíblico y la creación, y todos entendemos que Dios usó hombres inspirados por el Espíritu Santo para que transmitieran lo que Dios quería que transmitieran. Y uno ve que la tradición fue oral, de padres a hijos y así sucesivamente, que cada corriente iba con la tradición oral. Posteriormente esa tradición oral se pasó a la tradición escrita, y en la tradición escrita es lo que hoy tenemos. La tradición escrita, lo que al final resultó plasmarse. ¿Y ustedes no se han fijado en lo que hemos avanzado en cuanto a las religiones, que todas dicen tradición oral? Todas. Porque eso va a aparecer en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, en el hinduismo, el budismo. Todas hablan de una tradición oral. ¿Por qué? Porque la tradición oral le da peso a la religión. Porque la tradición oral te indica que hay un testimonio previo, un hecho previo, un acontecimiento previo, y que es valedero a lo que quiero manifestar, lo que quiero expresar. Que alguien lo vivió, que alguien lo manifestó, que la familia lo vivió, lo, lo hizo. La familia ya lo practicaba. Entonces, por ahí es que se tienen que solidarizar las religiones diciendo que fue una tradición oral. El budismo evolucionó de diferentes maneras, de acuerdo a la zona donde se encontraba. A pesar de esto, de estas etapas, donde se puede evidenciar qué conquistaron. ¿Cuál es la realidad histórica de todo esto? Según el Occidente, en Occidente es una religión de Estado o una filosofía, incluso ambas. Sí, fíjate que los occidentales somos tan acomodadores, que no lo llame religión, llámelo una filosofía. Consideraban la cuarta religión mundial, es considerada la cuarta religión mundial, que practica meditación, principios éticos, principios psicológicos, principios filosóficos, cosmogonías. Fíjense, fíjense, vamos a, vamos a recapitular en cuanto a esto. El budismo inofensivo, calladito, apaciguado, muy sereno, muy sereno. Y ahora miren la bomba, meditación a través de unos principios éticos, principios psicológicos, principios filosóficos, cosmogonía. Todo eso lo maneja el budismo. Religión, Dios no existe, el Dios creativo, el Dios del universo no existe. Lo más cercano es la vida espiritual de Buda, y es lo que se adora. Tomen nota lo que significa el budismo. Cada una de las escuelas tenía su propia visión de la vida de Buda, relatos diferentes de su juventud, sus años de predicación, después el despertar, sus años de enseñanza son los más conocidos. Buda es el bienaventurado, el merecedor, perfecta y plenamente despierto, perfecto en sabiduría, perfecto en conducta, conocedor del mundo, máximo supremo de los seres que deben ser guiados, instructor de los dioses y de los hombres. Él mismo se llama el que ha venido, el que ha sido y se ha ido.
los comentarios son válidos. Los comentarios se pueden hacer. El budismo es ateo, no cree en la existencia de Dios como creador del universo, soberano del mundo. Cree en la existencia de dioses individuales. Su existencia está limitada en el tiempo. Podría haber una contradicción, porque si es ateo, ¿cómo cree en dioses individuales? El dogma central común del hinduismo y del budismo, janismo, es la existencia de un orden central cósmico que se manifiesta en la retribución de los actos y la reencarnación. O creen en la reencarnación también. Aquí hay una figura muy importante, el árbol sagrado en donde Buda alcanzó la iluminación, lugar de peregrinación para los budistas. Ellos van ahí anualmente a un árbol que supuestamente ahí alcanzó Buda el máximo nivel. Se dice que los budas tienen capacidades cognitivas sobrenaturales. Realizan milagros, sus cantos transmiten virtudes y bondad infinita. En el santuario se honran sus imágenes con ofrendas. Buda es simplemente el que describió el enigma del mundo. Enfatiza la naturaleza dinámica de la existencia. El budismo reduce los componentes de una persona en 5 categorías, los lados agregados. El cuerpo físico, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales, la conciencia. Fíjense esto, el inofensivo, el calladito. El budismo, el budismo no atenta contra la humanidad. Fíjense en esto, porque estamos comparando sensaciones, percepciones, las formaciones mentales de la conciencia. O sea, que el budismo te trabaja a nivel mental de una manera donde, de una manera cognitiva, te trabaja todo el sistema neuronal para que tú puedas ver cómo hace esto. Te trabaja las emociones, te trabaja los sentimientos. O sea, que a nivel neuronal podemos ver cómo trabaja las emociones, cómo trabaja el budismo, la mente. Vemos que los textos budistas declaran que todas las cosas dharma son falsas e imaginarias y carecen de la realidad propia. O sea que es por eso cuando dijimos que trabaja a nivel psicológico, la mente, porque te busca deformar la conducta, porque todo es falso e imaginario. Entonces trabaja la conducta del ser humano, te trabaja el subconsciente, y al trabajar el subconsciente que realiza, hace que tú pierdas la noción de lo que estás viviendo, lo que estás haciendo. Las 4 nobles verdades. Primera, nacer es sufrir. La pena, el lamento, el dolor, la aflicción, la tribulación en sufrimientos. Segunda, el sufrimiento es un estado de la mente hipnotizado por el mundo. Tercera, cesación del sufrimiento al frenarse la rueda de la existencia, cíclica el karma. Cuarta, el propósito de la enseñanza budista es conducir a la vacuidad, esto es la existencia inherente y concreta y la erradicación total de nuestra mente. Erradicación total de la mente. Muy, muy interesante. Y llegar al nirvana significa apagado, extinguido, aquel que experimenta alivio. Wow.
Las religiones orientales, entre ellas el hinduismo, se está extendiendo hacia Occidente con el yoga y la meditación, pero es sobre todo el budismo el que está ganando más adeptos fuera de Asia, por algunos factores que lo hacen flexibles y asimilables. Escuchen esto. No tiene dogmas, mitos o creencias que resulten extraños a una mente moderna. Se presenta más bien como atea, al menos sin un Dios personal, y puede tomarse como una forma de autoterapia. Escuchen qué bonito suena bien, suena chévere. La gente dice, ay, qué bien suena, no tiene dogma, no tiene creencia, no habla de Dios. Ay, suena bien, dice la gente. Suena muy interesante. Basada en la meditación, y escuchen esto, que si usted no lo ha escuchado, no lo ha visto en las redes sociales, es porque a lo mejor no le ha preocupado, no le ha puesto cuidado. El mindfulness está en todas las redes sociales. El mindfulness creció impresionantemente a raíz de la pandemia. Cuando nació la pandemia, el mindfulness se consolidó. Es el autoconocimiento, la liberación de los deseos y pensamientos negativos o innecesarios, la paz interior y la tolerancia. Todo eso te puede ayudar el mindfulness según el budismo. Alrededor del mundo se estima que existen ¿cómo se lee esto? 462 mil millones distribuidos en 136 países, por lo que se debe tener en cuenta que aunque aparezcan como débiles, no son para nada. Tienen una estrategia muy clara en cuanto al amotinamiento mundial. O sea, que el mundo entero se está sumergiendo en estas corrientes que no las llaman religiones, sino que es un estilo de vida que practica la humanidad. Budismo, al igual que todas las corrientes dentro de los argumentos, podría decir que ayuda al mejoramiento personal. Fomentan, no tienen dogmas ni mitos ni creencias que resultan extraños a la mente moderna. Se presenta más bien como atea y unipersonal, como lo dije anteriormente. La liberación de deseos y pensamientos negativos o innecesarios, el amor, los valores humanos, virtudes que ofrecen sentido a la vida, al universo y una esperanza en cierta forma de supervivencia, ayuda al bienestar de toda la humanidad, la defensa de los derechos humanos. Además, si pregunta, sin preguntar el grado de fe. Están viendo todo lo que ha significado el budismo. Qué interesante. Y los tipos de meditación, Sala Samantha, meditación tranquila, y Vipassana, que es una meditación interior. Entonces nosotros vemos que todo lo que conlleva el mundo del budismo, que a la calladita vienen metiéndose, sumergiéndose, arroparon a la humanidad y son inofensivos, aparentemente. Pero que te piden que tú tengas, que tu conciencia se anule. Es lo que se llama control mental. Entonces, eso es necesario que se entienda y se vea dentro del mundo de las religiones. Bendiciones, mis hermanos. Dios los guarde.